Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 1 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo del espacio de Solo Negocios desarrolla el tema de gobierno corporativo y este segmento sobre rasgos de personalidad del CEO. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de gobierno corporativo y algunos artículos relevantes, así como una entrevista de interés para usted en la temática que devienen estos artículos de lo que es la revista del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard de Gobierno Corporativo. El artículo se llama Rasgos de personalidad del director general e inversiones específicas de la relación en las relaciones de cadenas de suministro, temas de negociación que ejerce un director. Y este artículo es desarrollado por Ariel Raba de la Universidad de Yeshiva, Nicolás Seibert de la Universidad de Maryland y Musa Subasi, perdón, de la Universidad de Maryland también, y Emanuel Sur de la Universidad de Maryland también. Y bueno, el documento examina cómo los rasgos de personalidad observables en el director ejecutivo, el CEO de una empresa, pues influyen en la decisión de la empresa proveedora de realizar inversiones específicas en base a esa relación, tales como activos o capacidades especializadas adaptados a ese cliente. En la economía de costos de transacción, que es una perspectiva tradicional de métricas, se centra en contratos y gobernanza para mitigar el riesgo del oportunismo del cliente. Sin embargo, la investigación que realizan estos autores y que se publica en esta revista analiza la estabilidad psicológica del director como un factor que puede aliviar el riesgo del proveedor, o para el proveedor más bien. Las inversiones específicas de relación son vitales para crear un valor único en las asociaciones comprador-proveedor, pero exponen al proveedor al riesgo de que el cliente explote la limitada capacidad de distribución o redistribución del activo. La visión clásica de este tipo de análisis de negociación asume que el riesgo de oportunismo es constante en todas las relaciones con los clientes, lo que lleva a las empresas a depender principalmente de salvaguardas formales como los contratos o la integración vertical para proteger sus inversiones. Pero el estudio hace un análisis diferente, verifica las características de personalidad del director del cliente que sirven como una señal creíble con respecto a la probabilidad de un futuro comportamiento oportunista. Específicamente, la investigación encuentra que los directores de los clientes que exhiben estabilidad psicológica, esto significa que son menos propensos a cambiar su comportamiento, se perciben como menos propensos a participar en el oportunismo. Digo, es medio lineal la expectativa de un resultado de este tipo, pero es analizado con metodología. Un hallazgo clave es que un menor neuroticismo del director del cliente, un rasgo de personalidad asociado con inestabilidad emocional, se correlaciona positivamente con la disposición de un proveedor a realizar mayores inversiones de relación específica. Y bueno, en esto se sugiere que los proveedores consideran la estabilidad emocional en el liderazgo superior del cliente como un indicador confiable de una relación estable de largo plazo, reduciendo costos de transacción y riesgo percibido. Y miren, en cierto tipo de operaciones de proveedor y cliente, pues se cuenta con muchas veces el constructo del precio que se fija o que se ofrece y la cantidad de producto o servicio que se ofrece, pues está basado en que se subsista en el largo plazo para que realmente sea rentable. Vamos, no necesariamente por economías de escala, un precio fijado en una operación de este tipo inmediatamente da rentabilidad plena bajo la expectativa de ese proveedor. Requiere que la relación sea de largo plazo, aun cuando incluso no se sujete a un contrato de compromiso pleno. Y entonces, o sea, pensemos, ¿no? Un contrato de compromiso pleno es, yo compro un celular y contrato con el carrier a 24 meses de compromiso, ¿no? Y entonces me dejan a menor precio el aparato, me comprometo a pagar la mensualidad del servicio y una parcialidad del aparato en cierto alcance. En esa lógica, ese contrato permite esa estabilidad independientemente de la emoción del cliente. Pero cuando los contratos no se pueden firmar de esa forma, que es la mayoría de las ocasiones cuando hay sobre todo eh, inversiones o estas RSI, estas tipo de inversiones específicas de relación, que son activos
vamos a pensar, máquinas o ciertos aditamentos que van en máquinas. Y la expectativa del proveedor es, bueno, pues que me contrate ahorita, pero sé que lo necesita recurrentemente, pues no le voy a obligar a contratarme siempre a mí en un contrato, quizá no es una práctica en el mercado y no es aceptable, pero sí tienes la expectativa como proveedor de que constantemente te contrate a ti para efectos de que el precio que le ofreces y la cantidad que le ofreces hoy, consistentemente en el tiempo, te brinde esa rentabilidad y estabilidad financiera. Vamos, son métricas derivadas de análisis de fijación de precio más finos y competitivos. Pero para los efectos, entonces se da esta necesidad de los contratos de largo plazo o de alguna otra parametrización de garantía. Pero les reitero, hay mercados en los que no es algo asimilable. Por lo tanto, hay otro tipo de aspectos a analizar. Y aquí es donde entra este tipo de estudios. La investigación demuestra un más amplio impacto organizacional de los rasgos de los directores, extendiendo la teoría de los escalones superiores a la coordinación interfirma. Muestra que la personalidad del director del cliente afecta a las opciones estratégicas del proveedor, incluyendo su estrategia de innovación, tasa de supervivencia de asociación entre las dos partes y la amplitud de su cartera de clientes. O sea, ¿qué tanto tengo que extenderme para sostener la rentabilidad frente a qué tanto puedo ser más particularizado con mi apertura, vamos a pensar, de mercado, de conseguir pocos clientes quizá, pero constantes que me brinden esa rentabilidad? Para los profesionales corporativos, estos hallazgos subrayan que las transiciones de liderazgo en clientes clave representan un momento crítico para la gestión del riesgo de la cadena de suministro y planificación estratégica. Al monitorear los cambios en los rasgos psicológicos del director de un cliente, las empresas pueden obtener señales tempranas para reevaluar su estabilidad de lazos de suministro existentes y convivencias de nuevas inversiones. En resumen, el estudio concluye que las cadenas de suministro no son meramente redes de contratos, también redes de personas donde los rasgos psicológicos estables de un director del cliente se propagan hacia afuera, dando forma fundamental a las decisiones de inversión y confianza, así como colaboración de sus socios en la red, socios como partes interesadas, en este caso el proveedor. Y entonces, reitero, o sea, el punto no solo es decir, bueno, pues yo tengo un proyecto en donde mi plan de negocio solo ve lo que alcanzo a detectar en opciones de mercado, pensamos en la cantidad de suministro que se puede vender en lo general y qué precio fijo con la capacidad de producción que tengo. Y entiendo con esos números que probablemente crecer mi capacidad de producción porque me demanden más, pues requerirá de una inversión extraordinaria que requiera obviamente mover el precio para que sea rentable. O si es un producto que recurrentemente requiere innovación, pues también hay inversiones correspondientes. Y entonces ante esa lógica, pues la expectativa ordinaria del proveedor es que se firme un contrato de largo plazo, pero si no hay espacio para ello, entonces tendrían que analizarse otras vicisitudes para fijar un precio más dable. Y esto es hacer un análisis, obviamente que puede sonar intrusivo, pero al menos algún tipo de detección en donde tú puedas ver que el director sea una persona mucho más estable psicológicamente o mucho más emocional. Y ante ello decidas, bueno, si es más estable, puedo negociar el precio hacia abajo, teniendo la confianza que brindando un buen producto y o servicio, va a perdurar en el tiempo la estabilidad financiera para mi empresa para que las inversiones que yo tenga que realizar para aportar esa innovación o actualización me dé la rentabilidad esperada. Si al contrario, el directivo de esa empresa cliente es emocional, y no quiere decir que tenga problemas o lo que sea, simplemente es mucho más emocional, entonces es probable que pueda haber interrupciones en las contrataciones futuras de mi servicio o de mi producto. Por lo tanto, tendré que cubrirme con un precio pues diferente, quizá mayor. Y entonces ahí entra una perspectiva de análisis en determinados mercados, no es para cualquier mercado, pues que tengan estas peculiaridades en donde yo como proveedor tenga que invertir de manera recurrente o que con la inversión inicial me provoque que mi planificación de negocios o tener un precio muy alto que me pueda sacar de mercado o negociar hacia abajo en función de ese largo plazo esperado. Pero ¿cómo anclo ese largo plazo? Lo puedo esperar con un contrato, pero si en el mercado no aceptan esos contratos, entonces tendré que prevalecer este tipo de análisis y elegir estratégicamente a mis clientes, clientes que tengan directivos mucho más estables psicológicamente para efectos de promover la idea de que en el tiempo realmente logre esa rentabilidad.
Pero primero esa relación de largo plazo y en su caso me brinde esa rentabilidad. Los puntos conclusivos que nos aporta el artículo señala que las inversiones específicas de relación exponen a los proveedores a un riesgo de oportunismo, donde el oportunismo, leámoslo sencillamente, el directivo del cliente muy emocional podrá estar cambiando de decisión de proveedor en función de encontrar mejor precio, sin prever que haya una estabilidad de producción o una estabilidad de calidad o ciertos grados de la relación. Y entonces aquí obviamente no se pueden gestionar tradicionales salvaguardas formales como el contrato. Dos, la estabilidad psicológica de un director cliente actúa como una señal no contractual que reduce el riesgo de oportunismo percibido para el proveedor. Los directores de los clientes que exhiben un menor neuroticismo se asocian con proveedores que realizan mayores inversiones específicas a la relación, invertir más en mi capacidad de producción, en mi innovación, etc. Los rasgos de personalidades de director de una empresa influyen en las elecciones estratégicas de las empresas asociadas, afectando su estrategia de innovación y la supervivencia de asociación. El monitoreo de los rasgos de liderazgo en clientes clave proporcionan inteligencia valiosa para gestionar el riesgo de mi cadena de suministro como proveedor y reevaluar la estrategia a llevar a cabo. Me parece sumamente interesante, específicamente, como le reitero, a varios otros mercados muy concretos. Vamos a corte, regresamos en unos segundos. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.